Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles sobre el primer parcial de nuestra materia de fundamentos de las matemáticas, siguiendo un criterio de planeación, de seguir unos objetivos de aprendizaje dados por el núcleo de pensamiento variacional, de tal manera que el aprendizaje sea a través de un cuerpo colegiado de docentes que piense en la educación y la formación de los licenciados en matemáticas de nuestra universidad. Entonces, atendiendo a eso, pues el primer parcial yo considero adecuado evaluar en ecuaciones, inecuaciones y funciones. Y el objetivo general de formación sea el de favorecer el desarrollo de competencias de tipo analítico y sintético, operativo, interpretativo y gráfico que deben alcanzar los maestros en formación en los temas propios de las matemáticas y el cálculo, así como brindar elementos conceptuales, procedimentales y aplicativos encaminados al fortalecimiento de conocimientos teóricos y metodológicos en matemáticas o cálculo para el desarrollo de ideas científicas necesarias y suficientes propias de la labor del docente. Entonces así sería como me parecería que lo quisiera dejar en estos dos objetivos: el de favorecer el desarrollo de competencias de tipo analítico, sintético, operativo, interpretativo y gráfico. Entre esas competencias gráficas o de visualización, yo invito a manejar Excel, a manejar GeoGebra y a manejar Matplotlib y Seaborn, de dos librerías de visualización científica asociadas a Python. Y, eh, y para competencias procedimentales y aplicativas está también el énfasis que para el cálculo está en la modelación. Entonces, en formar a los docentes en modelación matemática. Entonces, les voy a describir este modelo de parcial que sirva de orientación a la preparación a los estudiantes para ese primer parcial de fundamentos. También habrán más modificaciones de acuerdo a las orientaciones de la jefe de núcleo de Medellín, de la profesora Zaida Margot Santa, que nos asesora y nos acompaña en este proceso de formación. Entonces, esta forma de evaluar siempre lo vamos a ir reevaluando en nuestro repositorio público en GitHub, donde queremos que ya esa evaluación sea coherente con los objetivos de formación de la facultad de los licenciados en el programa de fundamentos de las matemáticas, y que sea la coherente con lo visto en clase. Entonces, el primer punto me parece muy bacano, y es sobre establezca de los números reales la propiedad de ellos que se está utilizando, la propiedad de campo de campo algebraico que se está utilizando. Aquí, por ejemplo, muestra que 7 más 5 es 5 más 7. Entonces esa propiedad, pues miremos que esa propiedad en este caso es la de la conmutatividad en cuanto a la suma, puesto que antes del igual tenemos el 7 y el 5 como sumandos, y después del igual tenemos los mismos sumandos pero en distinto orden, y afirmando de que la suma de 7 y 5 da lo mismo que la de 5 y 7. Entonces, efectivamente, la propiedad de campo de los números reales de la que se está hablando es la de la conmutatividad con respecto a la adición. Entonces buscamos en nuestras opciones y vemos de que está conmutatividad con respecto a la adición en la opción C. Entonces así yo voy a ponerle acá, en este caso señalarla, con esta línea markdown en doble asterisco para que me quede en negrilla, pues le ponemos un comentario adicional, y es porque lo que ella quiere decir es que el orden de los sumandos no altera el resultado. El orden en los sumandos o términos
no altera el resultado de la suma. Y también quiero resaltar que los miembros en una suma se les llaman sumandos o términos. Recordemos que los miembros de una suma o adición se llaman términos o sumandos, mientras que los de una multiplicación, los miembros de una multiplicación, no los llamamos términos o sumandos, sino factores. Es como un poquito más apropiado, entonces que los que forman parte de una multiplicación se les llame factores y los que hacen parte de la suma se les llame términos. Recordemos que hemos visto que también va en la evaluación que los números reales, lo ponemos aquí con math bb, llaves, pero delimitamos entre signo de dólar para decirle que estamos en esta línea Markdown escribiendo en lenguaje LaTeX para poder ayudar a la edición científica parecida a las de los libros de texto de matemáticas. Entonces que R con la adición y la multiplicación, que la denotamos con un punto, con C dot, o en un punto al medio, por eso C y dot de punto, pues es una estructura, constituye una estructura algebraica de campo cuando la adición cumple esa propiedad de conmutatividad, asociatividad, modulatividad e invertibilidad, y la multiplicación también tiene esas mismas propiedades de conmutatividad, asociatividad, modulatividad e invertibilidad, y que la multiplicación distribuya con respecto a la suma. Eso hace que R sea un campo. Entonces una de las preguntas también posibles para parcial es que sabes que es un campo algebraico, porque hay muchos campos. R es 1, R con la suma y la multiplicación es 1, y qué propiedades de las dos operaciones asociadas al conjunto hacen que la estructura tome nombre de campo. Entonces recordemos siempre eso. Y ahora en el segundo punto de nuestro parcial propuesto tenemos la reflexión sobre los números irracionales y la geometría. Refiérase a la figura siguiente y explique cómo ubicar el punto sobre una recta numérica. Puede localizar mediante un método similar y mencione otros números irracionales que se pueden ubicar mediante este método. Entonces miremos de que el método que nos describe el gráfico es el que ha trazado un triángulo rectángulo de hipotenusa igual a raíz de 2, siendo que sus catetos son de lados 1 y 1. Entonces efectivamente nos está mostrando que los triángulos rectángulos de catetos isósceles, triángulos rectángulos isósceles, es decir, de dos lados iguales, pues de catetos 1 y 1 tienen hipotenusa raíz de 2, y esa raíz de 2, que es un número irracional, pues cómo hacerlo para representar en nuestra recta numérica. Pues utilizamos un compás y trasladamos esa medida sobre la recta numérica para ver de qué raíz de 2 es un número mayor que 1 y menor que 1,5, y así tener una representación geométrica de un número irracional como es la raíz de 2. Recordemos que todas las raíces de impares primos, de las raíces de los impares primos y en general de todos los primos, son números irracionales, y que los números irracionales son los de representación, bueno, pues en principio son los que no tienen representación como cociente de enteros, y que en su representación decimal, en nuestro sistema decimal, su representación es infinita y no periódica. Entonces los irracionales son los de representación decimal infinita no periódica en nuestro sistema decimal,
y son los que no tienen representación como cociente de enteros. Entonces, vale la pena también que prepares para tu evaluación cuál es la definición, cuál es la definición de número irracional, y díganos por lo menos un conjunto infinito de irracionales que conozca. Entonces, en este caso, pues ese conjunto que conocemos es el de la raíz de los primos, que es un conjunto infinito de números irracionales. Entonces, que repases en ello, recordando que son los números irracionales los que se presentan en mayor número en la recta real, a pesar de que son los que menos conocemos, pero son los que más se presentan. De hecho, el infinito de los irracionales es mayor al infinito de los naturales. Bueno, entonces el punto 2, y otra de las cosas que nos preguntan es que puede localizar mediante este método similar. Aquí nos dicen, explique cómo ubicar el punto sobre la recta numérica. Entonces esa explicación, la primero es la explicación, pongámosle aquí, explicación. Bueno, pues primero pues trace un rectángulo, de catetos 1 y trace un rectángulo de catetos 1 y 1 para así obtener, gracias a la fórmula pitagórica, a la relación métrica de Pitágoras de los triángulos rectángulos, que dice de que el cateto 1, el primer cateto de un triángulo rectángulo elevado al cuadrado más el segundo cateto de un triángulo rectángulo elevado al cuadrado, pues eso me da el cuadrado de la hipotenusa. Entonces así, si los catetos miden 1 y 1, de ahí se deriva que efectivamente su hipotenusa tiene que medir raíz de 2. Entonces después de trazar ese triángulo, utiliza el compás para trasladar la medida de la hipotenusa sobre la recta real. Entonces la segunda parte es traslada la medida de la hipotenusa sobre la recta real, utilizando un compás. Y bueno, ese compás con tilde, y así es ese punto de corte, y así el punto de corte de el compás con la recta real es la representación geométrica del número irracional raíz de 2. Es un excelente problema, me parece maravilloso. Vamos a utilizar también, aprovechamos de que con Python podemos obtener esa representación y decimos, bueno, ¿cómo sacamos la raíz de 2? Pues recordando que 2 elevado, en Python elevar es con doble asterisco, a la 1/2 es sacar raíz cuadrada. Entonces elevar, cuando la potenciación del exponente fraccionario, eso significa raíz.
y más aún si es un medio, eso significa raíz cuadrada. Entonces 2 a la 1 medio es efectivamente la raíz de 2. Y miramos que él nos da esta aproximación a raíz de 2, en la que vemos que su representación decimal es no periódica. No podemos como, nos la muestra como finita, pero en realidad es infinita. Python tiene sus limitaciones en mostrarnos esta representación, pero sí nos muestra la cualidad de que sea no periódica. Es eso lo de las cosas buenas y que te invito a que por favor recuerdes. Entonces aquí también el LaTeX lo ponemos en una línea Markdown, señalando esta línea y oprimiendo el atajo de teclado M para con doble signo de dólar escribir que efectivamente la raíz de 2 es de QRT de 2 es lo mismo que 2 elevado a la 1 medio, como hemos dicho en clase. Entonces así que uno vea que es que la potenciación de exponente racional significa radicación, mientras que recuerda que habíamos visto también que la potenciación de exponente entero positivo significa multiplicación abreviada. Entonces mire todo lo que teníamos que ver en esta descripción, y ya si uno sigue este proceso como nos lo muestran acá, usted podría decir, bueno, y si tengo un triángulo de catetos 1 y 2, por ejemplo, 1 y 2, entonces ¿qué podríamos obtener? Entonces ahora eso es como preguntándonos, ¿y qué otros números podemos representar con este método geométrico? ¿Qué otros números irracionales? Por ejemplo, la raíz de 3. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, pues la raíz de 3 debería salir de un triángulo de catetos 1 y 2. De un triángulo de catetos 1 y 2. 1 y 2, 1 y raíz de 2. Entonces, trazas un triángulo rectángulo, eso lo puedes hacer ya sabiendo que este tiene que medir raíz de 2, pues trazar acá, prolongar perpendicularmente un segmento de línea de longitud 1, y así tendrás un triángulo rectángulo de catetos raíz de 2 y 1, y ese va a tener hipotenusa efectivamente raíz de 3 según la regla de Pitágoras. Sí, porque al tener un cateto raíz de 2, pues raíz de 2 al cuadrado da 2, y más 1 al cuadrado queda 1, eso me quedaría entonces 3, y la raíz de 3 sería la hipotenusa. Entonces, a la pregunta, ¿qué otros números puedes utilizar este método geométrico para trazar? Entonces uno podría responder que raíz de 3 también. Entonces, ¿qué otros números irracionales podemos trazar con este método geométrico? Bueno, pues la respuesta será, por ejemplo, podemos trazar a raíz de 3. Entonces, entre signos de dólar, en la línea de escritura, escribimos SQRT entre llaves, raíz de 3, y así miren que nos queda en esta tipografía LaTeX tan hermosa, raíz de 3, tomando pues un triángulo rectángulo de catetos, uno que sea raíz de 2, SQRT, raíz de 2, y el otro cateto que mida 1 al cuadrado, y así me va a dar 3 al cuadrado su hipotenusa. 3 al cuadrado su hipotenusa, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, miremos a ver, sí, revisemos. Entonces, miremos acá que si tengo un triángulo rectángulo con un cateto que sea raíz de 2 y otro que sea 1, pues entonces esto me va a dar 2 más 1, 3, y así me quedará el cuadrado de la hipotenusa, 3 nomás, y así la hipotenusa, si el cuadrado de la hipotenusa mide 3, pues la hipotenusa medirá raíz de 3.
entonces la hipotenusa medirá raíz de 3, SQRT, porque lo que necesitamos es un triángulo rectángulo en el que el cuadrado de la hipotenusa mida 3. Y podemos hacerlo rápidamente en GeoGebra para responder a esa segunda pregunta que se nos hacen acá, que este método, esta pregunta es muy buena. Hagámoslo en GeoGebra, por ejemplo. Entonces vamos a ir rápidamente a GeoGebra, que es una aplicación que te invito a practicar mucho, se utiliza muchísimo en la escuela. Entonces así hacemos lo mismo. Primero trazamos el triángulo rectángulo de lados 1 y 1. Entonces le decimos trace un segmento con inicio en el origen y que termine en el punto 1, y así ya tenemos un segmento del lado 1. Ampliamos la vista, aproximamos y movemos nuestro rectángulo de visualización hacia la derecha, y luego trazamos otro segmento perpendicular al anterior de longitud 1 también, para así obtener al cerrar en triángulo ABC de catetos 1 y 1. Y así la hipotenusa que acabamos de construir, este segmento H va a ser de longitud raíz de 2, 1.41 nos dan de aproximación, y que trazando, utilizando el compás, miremos acá que él tiene sector circular, semicircunferencia, compás, pues él nos va a trasladar esta medida la va a trasladar donde uno quiera. Entonces uno llega y si lo pone aquí, esta circunferencia, pues la intersección del compás con la línea horizontal va a ser el número raíz de 2. Entonces usted le dice, bueno, tráceme por favor el punto de intersección del eje con esa circunferencia, y ese punto E va a ser la representación geométrica de raíz de 2. Y luego que tengamos a raíz de 2, entonces si trazas un segmento perpendicular, entonces aquí trazas una perpendicular que pase por este punto, que sea perpendicular al eje, y trazas con el compás, pues trazas sobre esa recta una longitud 1. Entonces así esta longitud 1 la tenemos acá, la trasladamos acá, y así la intersección de esta recta vertical con la circunferencia me va a dar un segmento EG de longitud 1, y así voy a poder trazar un segmento que me determine un triángulo, el segmento AG, que me determine el triángulo AGE, y que si apago todo lo demás para que no me genere confusión, yo puedo resaltar en realidad aquí con objeto visible, este también lo quito, así tengo un triángulo rectángulo AGE, donde AG mide raíz de 3. Entonces así yo puedo trasladar con el compás esta medida raíz de 3, el segmento AG, desde el origen, y tener, miren que la representación de raíz de 3 cuando el corte de la circunferencia dada por el compás y el eje, y así el punto I es la representación de raíz de 3, y miren que nos da un punto de coordenadas 1.73,0, queriendo decir que una aproximación decimal de raíz de 3 es 1.73, como sabemos. Miremos que también en GeoGebra lo podemos corroborar con SQRT de raíz de 3 y ver que él nos entrega, que cuando le pedimos esa raíz de 3 nos entrega una aproximación decimal de 1.73. Entonces así el método geométrico de trazar triángulos, rectángulos, en un principio isósceles de longitud 1 y luego un triángulo rectángulo de longitud de catetos raíz de 2 y 1, nos sirven para generar representaciones geométricas de raíz de 2 y raíz de 3. Lo seguiré apoyando ya en la siguiente orientación sobre el punto de modelación, en el que vamos a la caída libre, a modelarla con una función cuadrática
y poder, gracias a esa función, describir y predecir cosas que pasan en el fenómeno. Muchas gracias.